joven llamado Ginester. Temporada 2. Un grupo de hermanos. Capítulo 9. Punto de quiebre. Narra Lincoln. 2 de enero del año 05. Seguíamos avanzando. Me daba gusto salir de mi trinchera y caminar una vez, a un sierra solo para calentar. Seguíamos avanzando por 900 metros hasta que nos atacaron esporádicamente con ametralladoras y hubo varios caídos. Pero en el trayecto hubo poca resistencia. Tiempo después, una escuadra estaba lejos de nosotros, y llegaron a escuchar a un mirtómano que iba a caballo. Marcus no dudó en apuntar al mirtómano saliendo del árbol en el que estaba escondido. El mirtómano trató de regresar, pero a casi medio trayecto Marcus disparó su arma haciendo caer al mirtómano. Él junto con otros 2 más fueron a revisarlo y verificar que todo esté bien. Marcus rebuscó entre las cosas del mirtómano y encontró algo. Compañía Black Oaks. Desde el día 2 Marcus siempre buscó una PNG-4, una pistola Germania que solo los mirtómanos tenían. Cuando lo consiguió, fue de trinchera en trinchera contando a todos cómo lo había conseguido. Marcus. Y cayó de la montura como un saco de papas. Excelente tiro de mi parte, puedo decirlo. Lincoln. Y modesto. Marcus. Claro que sí. David, creo que debí dejarte tirar a ti. ¿No crees? David, no soy buen tirador. Quien sí era un excelente tirador era papá. Excelente, le atinaba a las alas de una mosca. Marcus, oye, Link, ¿qué crees que estaba haciendo el mirtómano? Lincoln, quizá, un reconocimiento. Pensaría que nadie escucharía el caballo. Irakli, creo que solo quería correr el caballo. David, ¿y el caballo? Marcus, no lo sé, tal vez sigue corriendo. Espero que esté bien. Lincoln, ¿ya tienen trinchera? Marcus levantándose, sí. Solo quería caminar un poco y charlar. Marcus e Irakli fueron a caminar por ahí, dejándome con David excavando su trinchera. David, oye, Link. Gracias por ayudarme. Lincoln, por nada, David. Seguíamos en lo nuestro, hasta que Compton junto a Malarkey llegaron con nosotros. Compton. Hey, Lincoln. ¿Tienes un segundo? Lincoln. Sí, señor, le da su pala a Malarkey, dale una mano. Compton. ¿Dónde está Noah? Lincoln. Está, por ahí. Compton. ¿Podría ser más específico, sargento? Lincoln. No puedo, Buck. Compton. Maldición. No lo he visto en todo el día. No lo vi cuando cruzamos el bosque y debo imaginar cómo quedamos. Lincoln, con 2 heridos. Compton, ¿quién es? Lincoln, Alex y Félix. Compton, maldición, y Noah. ¿Dónde rayos está? ¿Dónde carajos se mete? Malarkey, no lo sé, pero espero que se quede ahí. David, y estará bien que se llevara al teniente Scott. Lincoln, ya basta, hermanos. Malarkey, ya nos callamos, sargento. Un disparo se escuchó en algún lado, nos metimos a la trinchera de Malarkey. Malarkey, una patrulla. Lincoln, no, la habríamos escuchado. Compton, un hombre, quizá un francotirador. David, no fue un rifle. Lincoln, ¿ves algo? David, no. Después escuchamos a Nexus gritando por el otro lado. Nexus. Dios, es Marcus. Está herido. Compton. Francotirador. Nexus. No. Se disparó el mismo. En otro lado yo estaba llamando a un médico mientras atendía a Marcus. Nosotros llegamos y ayudamos en lo que podíamos. Me dieron su pistola y yo solo lo guardé, corté una parte de su pantalón para que sea más fácil. Traté de llamar a Ana que aún no aparecía. Cuando llegó, empezó a buscar la bala que quedó dentro de la pierna, pero... Tiempo después. Lincoln. Traía tanta ropa, que no vimos cuánto sangraba. Ni bien llegó a la estación, lo enviaron a su línea del tiempo como si fuera una baja. La bala cortó la arteria femoral. Blaster. Maldita sea, Link. Aunque habrían sabido no lo habrían salvado. Cortó la principal arteria, con eso es letal. Lincoln. Sí, señor. Bueno, voy a verificar las trincheras. Orpeo. Lincoln, ¿dónde está Noah? Lincoln. ¿Quiere verlo? Orpeo.
No, pero esperaba oír esa noticia de él. Lincoln. Bueno, yo estaba ahí y decidí informárselo yo mismo. Regresa con los demás. ¿Dónde está Noah? Tal vez escuché 1000 veces esa pregunta. Tal vez yo me la hice un par de veces. Por largos periodos no sabíamos de su paradero, desaparecía en caminatas que duraban horas sin fin. No hubiera problemas si fuera un soldado más de la compañía, pero se suponía que él era nuestro líder. El capitán Orpeo y el teniente Nestor eran oficiales al que todos respetábamos. Thomas Aileguer pudo ser bueno, pero un centinela le disparó por accidente. Luego llegó Norman H. Noah. Norman no era mal líder por tomar malas decisiones, era un mal líder por no tomar decisiones. En otro lado, Yakov. Les juro que estamos jodidos. Asael. Para mí es mejor que teniente Noah no esté. Malarkey. ¿Saben? Creo que vamos bien aún con Noah. Yakov. Sí, Dom. Nos va bien ahora. Pero si no lo has notado, hay una aldea colina abajo, y en esa aldea hay sujetos y esos sujetos se llaman fascistas, y ellos tienen tanques. Y nosotros atacaremos esa ciudad, adivina quién irá a tocarles las malditas puertas. Malarkey. Lo sé, Jack, estás hablando conmigo. Yakov. Tenemos que hacerlo con un comandante que tiene la cabeza puesta en el maldito culo, y que además la tiene llena de mierda. Asael. Hola, primer sargento. Lincoln. Hola, muchachos. ¿Qué cuentan? Asael. Ya sabe, nos sentamos para enfriar el trasero, y rezamos por Noah. Lincoln sentándose. Bueno, les digo algo. No quisiera ser oficial de reemplazo aquí. Alguien a quien lanza con grupo de chicos que se conocen desde hace ¿cuánto? 2 años. Que ha estado en combate desde la jungla de la pantera va a llegar él para ser líder. ¿Cómo podría serlo? ¿Cómo podría alguien aspirar a ganarse el respeto del grupo más rudo, profesional, más dedicado hijos de puta en todo el ejército? Me parece que tendría que ir a Vergidun y volver con la cabeza de Jared, o algo. Todos empiezan a reírse. Lincoln. Escuchen, no se preocupen por Noah. Está bien. Todos. Sí. Lincoln. Si cumplimos con lo nuestro, todo va a estar bien. Empieza a levantarse e irse. Asael. Nos vemos, sargento. Lincoln. Sí, hermano. No sé si me creía todo eso, pero como primer sargento, debía decirlo. No por proteger a Noah, sino por la integridad de la compañía. Orpeo. ¿Sabes el problema de Noah? No. Es uno de esos malditos arrogantes que llegaron en 3 meses antes de día 2. Blaster. Ay Dios, no digas eso. Orpeo. Jaja, la unidad no me dejará reemplazarlo solo porque tengo un mal presentimiento. Aunque aceptarán, ¿con quién lo reemplazaría? Efraín Scott. Ha visto muchas películas de guerra de la tierra, cree que siempre debe gritar. Iván. Lo conozco y sé que se esfuerza mucho, pero no sirve para guiarlos en combate, no le darán la compañía si yo no le doy un pelotón. Blaster. ¿Qué me dices de Compton? Orpeo. Es la única lección real. Es un gran líder en combate, pero la verdad. Quiero que la compañía tenga al menos un líder de pelotón experimentado. No me preocupo porque no me podré deshacer de Noah. Blaster. Bueno, sabemos a quién quieres darle el mando de Black Oaks, lo malo es que no sabemos si quiere y ese ya no es tu trabajo, Rom. Tienes que encontrar a alguien. Línea del frente. Todos estábamos de acuerdo en que Compton hubiera sido la mejor elección si Orpeo hubiera podido deshacerse de Noah. Pero Compton había cambiado después de ser herido en Iván de ahora está más serio. Compton. Traía la maldita pistola en el pantalón. Yakov. Maldición. Compton. Ustedes no cometan estupideces así, ¿quieren? Yakov. Lo intentaremos. Compton. Habló en serio. Y tú, Sean Miller, invertí mucho tiempo enseñándote a ser útil. Si haces una locura espero que la reconsideres o... Miller. Si lo sé, o quieras matarme. Compton. Y a un muerto se asesinaría. Luego nos vemos, debo ver a los demás, se levanta para después irse. En otro lado, con Asael, Victoria y George. Compton. Habló en serio. Victoria. Claro, Buck. Ninguna estupidez. ¿Verdad? Asael. Entendido. Compton.
Está bien. George. Ninguna estupidez, Buck. Compton retirándose. Sí. Victoria. No hagan estupideces. ¿Con quién diablos habla? Asael. Con un montón de adolescentes idiotas que voluntariamente saltaron de un avión. ¿Hay algo más estúpido que eso? George. Probablemente no. Asael. Pues una vez salté para cruzar el río del sur nadando. Victoria. Claro. Asael. Se los juro, fue una apuesta. George. ¿En qué? ¿En un barril? Asael. No me lance a la catarata, solo crucé el río, a 16 kilómetros de las cataratas en esas montañas. Y les digo, es fuerte esa corriente. Me arrastro a 3 kilómetros río abajo antes de cruzar, pero crucé. Personalmente, no me pareció estúpido, pero mi mamá y mi hermana Ruth me regañaron en cuanto salí. George. Sí, me lo imagino. Asael. Y. Sunia también. George. La hermosa Sunia Butterfly. Asael. Cállate, George. Victoria. Bueno, tenían razón, eres un idiota. Todos seguían excavando sus trincheras, yo solo estaba en la mía y estaba revisando la pistola con la que Marcus se disparó. Noah apareciendo. Supe lo de Marcus, una lástima. Lincoln. Sí, señor. Lo es. Noah. ¿Esa es la pistola? Lincoln. Sí, así es. Noah. ¿Qué vas a hacer con ella? Lincoln. Aún no lo sé. Noah cambiando de tema. ¿Dónde estuviste antes de venir aquí, Lincoln? Lincoln. Bueno, ¿conoce Meuni? Noah. ¿Meuni? Lincoln. Sí, señor. Noah. Lo conozco, ¿qué hacías allá? Lincoln. Es algo personal, algo que quiero olvidar. Se pone más triste y a la vez amargo. Noah. Si estuviste en Nueva Esperanza, ¿qué lo unirse a la academia? Lincoln. Cuando tenía 10 años, leí una especie de propaganda. Hablaba de duro que entrenan. Y que si uno se espera graduarse tenía que ser el mejor, ya sea de su grupo o en solitario. Y yo quería pelear con los mejores. Noah. ¿Extraña? Lincoln. ¿Extrañar qué? Noah. Su anterior vida. Lincoln recordando algo. Le soy honesto, no quiero pensar en eso. ¿Y dónde estuvo usted? Se da cuenta que Noah se fue antes de empezar la pregunta. Estaba algo, no sé cómo decirlo, me hizo recordar el por qué vine a esta guerra, lo que me hacía reír y enojar. Mañana siguiente. Blaster recibió una especie de carta. Blaster. Buenos días. Orpeo. Will, ¿llegó tu sentencia? Blaster. No exactamente, pero llegó algo que te puede ayudar con el liderazgo. Orpeo. ¿Transfirieron a Noah? Blaster. No, pero la unidad decidió enviar a un oficial de las fuerzas especiales que participó en la defensa de Pseudar a casa por 30 días, para promover los bonos de la guerra y cosas así. Y resulta que me escogieron, le da la carta. Orpeo leyendo. Genial, Will. Qué bueno para ti. Blaster. Gracias. Orpeo. ¿Y cómo tu partida puede ayudarme? Blaster. En nada, no me voy. Ya conozco Miderville, y toda Gandalf, por eso vine a la Dimensión Cero, pero ojalá me habrían avisado que habría guerra. Como sea, parece que esta cosa se desperdició, pero puede haber un oficial que merezca un paseo a casa. Al final decidieron en enviar al teniente y van de regreso a casa. Tiempo después. Enviaron a un equipo de camarógrafos que empezaron a grabarnos y entrevistarnos sin darnos cuenta. Anson. Si pasan por aquí, sonrían a la cámara. Tenemos que mantener la moral para sus hermanos que están en casa. Orpeo. ¿Por qué? Anson. También me lo pregunto. A ver, Blaster, ¿qué nos espera en Lloyd? Blaster apuntando parte del mapa. Sabemos que hay una compañía de granaderos aquí. Tienen al menos un 80 milímetros, pero no sabemos dónde. Anson. ¿Cuántos tanques? Blaster. Anoche era solo una pantera. Orpeo viendo a otro lado. Me disculpa un momento, señor. Anson. Sí, claro. Orpeo se dio cuenta de algo cuando vio a los cartógrafos. Vio que estaban entrevistando a Jonas Strauss, algo que le pareció raro. Jonas. ¿Qué me pareció que Morphy nos rescató? Fue maravilloso salvo por una cosa, no necesitábamos que Morphy nos rescatara. ¿Entendido?
Orpeo llegando. Jon, discúlpenos, ¿por qué? Por Morphy. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué haces aquí? Jonais. Quiero volver a la línea, señor. Orpeo. Jon, no tienes que hacerlo. Tienes que volver a la estación de auxilio. Jonais quitándose un cabestrillo que traía puesto. Quiero volver con los demás, señor. Orpeo. Muy bien, entonces ve. Jonais. Gracias, señor, va con los demás. Jonais Strauss tenía 3 días en la estación de auxilio y todos se alegraron de verlo. En especial, Yakov Matveev. Yakov. Hola, Jon. Jonais. Hola, Jack. Yakov. Me da gusto verte. Jonais. Igualmente. Yakov. ¿Qué haces? Quiero nuevamente. Jonais. Vine a asegurarme de que sobrevivieras. Yakov. Si sobrevivo, me até las botas la semana pasada. Yo solito. Oigan, miren quién vino. Malarkey. Ah, Jonais Strauss. Vino por más. Jonais empezó a saludar a los demás y ponerse en la fila para recibir su ración de comida. Hacer. ¿Dónde te dieron? Jonais. ¿Qué es eso? Victoria. Es hacer, un reemplazo. Jonasí. ¿En serio? Creí haberlo conocido hace 3 años y lo había olvidado. Asael. Le dieron en el brazo. Regalo de año nuevo de la Luftwaffe Nirtomana. Hacer. A muchos los han lastimado. Martini. Se dice herir estúpido. Lastimar es cuando te caes de un árbol. Victoria. No te angusties. Hay mucha basura paseando por aquí. No es fácil que te libres, a la mayoría de estos jovenzuelos los han herido al menos una vez. Menos a Lin, ya van 2. Cayó en una zanja con vidrios rotos en la jungla de la pantera y se salvó de un buen susto en Aslan. Lin, ya te tocará, hermanito. Victoria, a Víctor le dio un fragmento de un tanque en Aslan. A George Luz aquí, jamás lo han herido. Bastaros con suerte. George, tú también, Victoria. Victoria, bueno, estamos benditos. Ahora, Rocky. Ese flacucho, le rozaron el cuello en Aslan. Y junto a él está otro flacucho Eswin. Le dispararon en su escudo trasero en la jungla de la pantera. A Bug le dieron en su tremendo trasero en Aslan. Asael. Sí, es toda una tradición de la compañía que te dieran en trasero. Victoria. Incluso al primer sargento Lincoln que está allá. Le dimos 2 fragmentos de un lanzacohetes en la jungla de la pantera, uno le llegó a la cara y otro casi lo deja sin nueces. Yakov. ¿Y cómo están, sargento? Lincoln. Muy bien, Jack. Gracias por el interés. Terminamos de comer y esa misma tarde la mayoría de la compañía Black Oaks volvió a sus anteriores posiciones para vigilar Lloyd. Algunos se quedaron junto con la compañía Efral, para mantener la línea de resistencia. En ese entonces estábamos pasando por una posición de ametralladora. Yakov. Suerte, niñas. Jonais. Me dio gusto conocerlos. Diana. En su lugar no bebería mucho. Malarkey. Oigan, cuidado si les ofrece un caramelo. Fyodor y George se rieron por lo que dijo Malarkey. Hacer. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién nos ofrece un caramelo? Fyodor. Nester. Hacer. ¿Quién? Fyodor. El teniente Nester. El teniente Jim J. Nester fue nuestro oficial hasta el día 2, después fue líder de pelotón en la compañía Efral, y meses después de la guerra me enteré que fue espía al servicio del SRS. Ya era una leyenda. Fyodor. Las historias que dicen sobre Nester deben ser solo historias. Hacer. ¿Qué historias? Yor. Supuestamente golpeó a uno de sus sargentos por beber. Hacer. No es cierto. Eso es increíble. Fyodor. Sí, y en otra cuenta que corrió hacia una ametralladora en fuego completamente automático, y salió ileso. Hacer. ¿Salió ileso de eso? Yor. De hecho supe que fue un lanzagranadas automático. Nester apareciendo. Fyodor. Fyodor. Teniente Nester. Nester. ¿Es tu nombre cierto? Fyodor Elianenko. Fyodor. Sí, señor. Nester. ¿Qué están haciendo aquí? Fyodor. Cuidamos la línea, señor. Nester. Manténganse así pero venden reforzar su protección. Yor.
El teniente Noah dijo que era indispensable, que estaríamos un día. Nester. El teniente Noah dijo eso. George. Sí. Nester. Entonces olviden lo que dije. Continúen, empieza a retirarse. Línea del frente. Cuando llegamos a nuestra posición la mayoría de trincheras estaban destruidas, seguíamos caminando y habían más árboles partidos, eso atrajo nuestra atención. Observe por un momento la ciudad de Lloyd, llegaba a haber tropas enemigas pero no la artillería, aún así sabía que la tenían en algún lado. Lincoln. Se ve que atacaron este lugar con su artillería. Tendrán todo este frente en la mira. Scott. No están atacando, tendrán otro blanco. Lincoln. No, están esperando. Scott. ¿A qué? Compton. A que volvamos a nuestra posición. Scott. Tal vez debamos tomar una ubicación distinta. Lincoln. No. Debemos defender este frente. Hay buenas trincheras, solo debemos reforzarlas. Diana. Si nos apuntan, quizá, Compton. Cuidaremos la línea aquí, señala una parte del mapa, el sargento tiene razón, nos reforzaremos y cubriremos. No vamos a retroceder, se dirige Noah que estaba parado a un lado, ¿cierto, teniente? Noah. ¿Qué? Compton. ¿Cierto, teniente? Noah. Sí, usted encárguese, ve un reloj, debo hablar con la unidad, se retira. Diana. Mejor nos vamos. Los tres. Sí. Empezamos a reforzar las trincheras, ya sean con ramas y troncos que sacábamos de los árboles partidos por la artillería. Seguíamos en lo nuestro hasta que escuché el sonido de cañones desde la ciudad. Advertí a los demás para que vayan las trincheras lo más rápido posible. Miller logró entrar a su hoyo, pero un árbol cayó encima de este dejándolo atrapado. Jonas trató de llegar a la suya, pero una explosión llegó justo donde estaba. Aquel bombardeo terminó tras un cierto tiempo. Jonas despertó después de quedar inconsciente y vio que su pierna estaba casi partida y la trató de levantarse, pero al no poder empezó a gritar por ayuda. Salí para ver si habían heridos, llevé a uno que estaba en el suelo a su trinchera. Jacob escuchó los gritos de Jonas y fue a investigar. Yo también escuché los gritos de ayuda, que venían de Miller que aún estaba atrapado por el árbol. Jacob encontró a Jonas y trató de llevarlo a un lugar donde pudieran estar a salvo. Yo junto con otro grupo logramos partir parte del árbol y sacar a Miller de ahí. Justo en ese momento otro bombardeo empezó. Miller volvió a su trinchera, yo los que habíamos ido a ayudarlo también. Jacob trató de ir a la trinchera de Compton, la más cerca que había. Compton trató de ayudarlos pero justo dos explosiones llegaron donde estaban, y un tercero lo regresó a su trinchera. El bombardeo terminó dejando varios árboles caídos y con quizás varios heridos. Compton se levantó e ir donde Jacob y Jonas estaban, los encontró tirados en el suelo con varias estacas, ramas y tierra con nieve encima. Noah vino y fue donde yo estaba. Noah. Sargento Lincoln. Organicé las cosas aquí. Irá por ayuda, se va corriendo por donde vino. Yo no dije nada y fui a donde estaba George. George. ¿A dónde diablos va? Lincoln. No lo sé. Escucha, llama a la unidad que notifiquen a la división. George. Sé inmediato, Link. Corrí a ver cómo estaban los demás, y de un lado escuché quejidos de dolor. Fui a ver y era Jonas que lo estaban poniendo un torniquete, vi que los dos no perdieron por completo la pierna, pero se podía ver la apófisis en la parte debajo de la rodilla. Ana, te vas primero. Jacob. Como tú digas, Ana, ve a Lincoln, oye Link, ya cayó el buen Jack. George llegando. Hola, Link. Lincoln. ¿Cómo está Buck? George. Está bien. Lincoln. ¿Estás seguro? George. Sí, muy bien, pero deberías hablar con él. Vi Compton sentado en un tronco, fui a verlo. Algunos dicen que cambió después de ser herido en Ibande, puede ser, pero sé que lo afectó cuando vio a Jacob y Jonas en el suelo. En el informe decía que lo retiraron de la línea por un caso grave de pie de trinchera, no decía nada de los hermanos que perdió. Él era un gran líder en combate, fue herido en la jungla de la Pantera y hizo todos lo que los comunistas y fascistas le hicieron una y otra vez. En un puesto médico. Malarkey llegó para ver a Compton. Malarkey leyendo una carta.
Este invierno estuvo muy aburrido, quizá porque no estuviste. Sé que muestras a tus amigos tu amor al deporte. Dios, aún recuerdo que eras un joven entusiasta y quizás no perdones lo que te hice, pero sé que tu corazón y tu amor es interrumpido por Compton que ya no quería escuchar, sobre todo por el de quien era esa carta. Creo que no soporto ver a Jacob Fijonas trinar así. Nadie esperaba menos de él. Línea del frente. Con Book fuera de combate, ya no había oportunidad de reemplazar a Noah. Al menos una que supiéramos. Necesitábamos a Noah, y él se iba a sus caminatas. Limpiamos el bosque al sur de Lloyd. Y unos días después, la compañía Black Oaks y el 2º batallón, limpiaron la zona norte. Hubo poca resistencia. George, no voy a mentirlos. Les diré lo que vi, es tan increíble que no me creerían. ¿Saben quién salió con Lincoln sin equipo, ni casco, ni nada? Empieza a imitar a Noah. Sargento Lincoln, organice más cosas aquí y yo iré por ayuda. Asael, Malarkey y Victoria empiezan a reírse por aquella imitación. George, debo pulir mis condecoraciones. Lincoln, oye, Luz. George, amigos, va con Lincoln. Los demás se despiden para irse a sus trincheras. George, ¿en qué puedo ayudarte, Lincoln? 2 cosas. La primera, gran imitación de Noah. George, ¿eso crees? Un poco exagerado, ¿no crees? Lincoln, no, fue muy buena. Segundo, no la vuelvas a hacer. En especial la parte donde hablo conmigo. Así no ayudamos a nadie, ¿entendido? George, bien entendido, se retira dando un bostezo flojo. Lincoln, majadero. Justo en ese momento empezó otro bombardeo. Yo logré regresar a mi trinchera a tiempo, pero George no lo logró y trató de ir a donde Asael y Victoria estaban. Ellos le estaban gritando para que venga, pero antes de que siquiera estuviera cerca un proyectil llegó justo donde los dos estaban. George se quedó ahí por un momento, asustado y sorprendido por lo que acaba de ver. Trató de encontrar otra trinchera y fue justo a donde estaba George, Asael y Victoria. Lincoln, ¿qué? George, Asael y Victoria les dieron. El bombardeo cesó por un momento, y justo en la trinchera que estaba yo y George cayó un proyectil que de suerte no estalló. Pero el que cayó con Asael y Victoria, sí. A veces así era la vida. Asael y Victoria eran buenos soldados, la caída de ambos afectó mucho a Malarkey. Sus mejores amigos eran Compton, Asael y Victoria. En menos de una semana vio como caído a 2 de ellos. Tiempo después. Ese día volvimos a nuestras posiciones para vigilar Lloyd. A todos nos preocupaba Malarkey. Lincoln, hola, Malarkey. Malarkey no dice nada. Lincoln, oye, ¿no dijiste alguna vez que querías una pistola PNG 4 para ti, hermana menor? Malarkey asintiendo con la cabeza. Sí. Lincoln, bueno, ¿por qué no le das esta? Le da una pistola. Malarkey recibiendo la pistola. La de Marcus, ¿cierto? Lincoln, sí. La iba a desecharlo, pero, no sé. Escucha, el capitán Orpeo pregunta si quieres ser su mensajero por unos días. Malarkey, dale las gracias, pero me quedo aquí. Lincoln, bueno, mira, regresa ya 1 hora, para despedirte de Book. Significaría mucho para él. Malarkey pensándolo. Está bien. Lincoln refiriéndose a la pistola. Mucho cuidado con eso. Alejarse por unos 50 metros del frente podría relajar la mente de un soldado. Puesto médico. Malarkey y Compton se estaban despidiendo. Él se despidió con un saludo militar antes de subirme a un jeep de regreso. Se merecía un tipo alegado de todo. Línea del frente. El bombardeo del 3 y 9 de enero fue para muchos el punto más bajo de la compañía Black Oaks. Aún así muy pocos se desmoronaron. Pero sabía que el terror de esos bombardeos y la presión podían dañarlos de otras formas. Temía que mis hermanos se desenfocaran o se desanimaran, y eso era peligroso en combate. Y aún quedaban muchos por combatir. Limpiamos el bosque al sur de Lloyd y llegó el momento del ataque. Francamente estaba atemorizado, sabía que a pesar de que muchos ya hayan terminado sus 4 o 5 años en Nueva Esperanza, no saldrían ilesos de la guerra, pero ahora dudaba si alguno siquiera podía sobrevivir.
La compañía Black Oaks lideraría el ataque, pero a mi juicio, aún estaba a falta de un líder. La noche antes del ataque, hice algo que como primer sargento no había imaginado que haría. Puesto de combate. Orpeo. Lincoln. Capitán. Orpeo le da una carta a un mensajero. Compañía H, Teniente Nester, orden de patrulla, le habla a Lincoln, y bien. Lincoln. Estuvimos vigilándolo y no hay gran actividad. Orpeo. ¿Café? Lincoln. No, gracias, señor. Orpeo. ¿Cómo está Black Oaks? Lincoln. Todos están bien, están preparados. Voy a dirigir al segundo pelotón mañana. Tal vez el más débil después de perder a Jonas, Yakov, Asael y Victoria. Pero aún así tengo confianza en ellos, señor. Orpeo. Excelente. Lincoln. Pero por otro lado, no confío en el comandante. El teniente Noah es un uniforme vacío, capitán. Solo, no está ahí, señor. Orpeo. Estará ahí mañana, Lincoln. Lincoln. Sí, señor. Estará físicamente, pero mañana será el gran ataque, y él deberá guiar a esos soldados. Va a tener que tomar decisiones y, temo que cause la baja de muchos de los nuestros. Orpeo. Gracias, sargento. Es todo. Lincoln retirándose. Sí, señor. Dije lo que tenía que decir. Orpeo no podía hacer nada. No podía quitar a un comandante, sobre todo a uno por las desconfianza del primer sargento. Día siguiente. Entrando del pueblo de Lloyd. Orpeo. Hay 200 metros de campo abierto antes de llegar a Lloyd. Tendrán que ser muy rápidos. 2 ametralladoras a los lados los cubrirán, la compañía Cruxir entrará por el sur dirigido por la compañía Cair, eso los distraerá. La compañía Efra al estar de reserva no la necesitamos. El punto es, que deben entrar rápido, entren antes de que les den con lanzagranadas automáticos, morteros y artillería. ¿Entendido? Noah. Entendido. Orpeo. Confío en ustedes. Háganlo bien. Noah dio un suspiro. Y antes de que nos dieras cuenta, ya estábamos avanzando a la ciudad. Cuando salimos del bosque los disparos empezaron, ya sean de tiradores designados y ametralladoras. En un momento empezaron a usar sus cañones en contra nuestra. El primer pelotón, que estaba dirigido por Diana, encontró a una escuadra mirtómanos en la parte derecha y los mismos se metieron a una cabaña que estaba cerca, y se detuvieron en esa parte. Noah, que estaba por la parte del centro, notó algo y empezó a preguntar por Diana y el primer pelotón. Ella ordenó a Rocky y a Víctor para que lancen una granada a la cabaña, y después Víctor empezó a disparar a la puerta de esta misma. Noah se detuvo por algo. Noah. Compañía Black Oaks, no avancen, no avancen. Lincoln en otro lado. Segundo pelotón. No avancen. No avancen. Todos nos detuvimos. Orpeo estaba en la parte gritándonos para que siguiéramos avanzando, Noah en cambio pidió a George para que se comunique con Diana. Lograron comunicarse con Diana cuando lograron cubrirse. Noah al radio. Diana. Ponte donde pueda verte, demonios. Diana. Primer pelotón, no avancen, cúbranse. Diana fue con otra a donde estaba Noah. Noah ordenó un retirara, yo escuché todo y regresé con otro más. Scott también logró llegar con nosotros. Scott. ¿Qué está haciendo, teniente? Lincoln. ¿Por qué nos detuvimos? Noah. Vuelvan. Vuelvan. Diana llegando. ¿Qué hacemos? Noah. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Orpeo al radio. Comunícame con Noah ahora mismo. Diana. Teniente, ¿cuál es el plan? George pasándole la radio. El capitán Orpeo, señor. Scott. ¿Cuál es el plan? Noah. De acuerdo. Diana. Lleva a los tuyos y que su misión sea rodear el pueblo y atacar por la retaguardia. Lincoln. Noah. No podemos quedarnos aquí. Diana. ¿Quieres que el primer pelotón rodee y ataque solo el pueblo? Noah. Procuraremos parar el fuego. Diana. No podemos enviarlos solos, teniente. Noah. Procuraremos parar el fuego. Diana sale para regresar con el primer pelotón, el que la había acompañado fue alcanzado por una ametralladora. Orpeo seguía gritándonos cerca del bosque. Diana logró llegar con el primer pelotón. Diana. Bien, escuchen.
Vamos a avanzar por atrás del pueblo y atacaremos por detrás. Martini envió a 3 para seguir avanzando, pero un disparo los detuvo y trataron de buscar protección. Acer logró llegar a una parte muy adelante. Diana al radio. Hay un tirador selecto. ¿Lo ubicas? Lincoln viendo por los binoculares. El edificio con el hueco en el techo. Diana y parte del primer pelotón disparó al edificio que indique. Lincoln. ¡Buah! Somos blancos fáciles aquí. Tenemos que seguir avanzando. Orfeo vio lo que pasaba y trató de hacer algo, pero el coronel lo detuvo. Anson. Rom. Capitán Orfeo, que pretende no ir allá. Es el comandante de la unidad. Vuelva acá. Ve que Orfeo regresaba algo frustrado. Entiendo su relación con la compañía Black Ops, pero, Orfeo. Jin, venga de inmediato para acá. Ve que Nester se acerca, quiero que releve a Noah y dirija bien ese ataque. Nester empezó a correr donde estábamos nosotros. El primer pelotón seguía estancado. Martini logró llegar con Acer que había sido disparado. Nester corrió hasta donde estábamos, vi cómo saltó el cráter donde cayó un proyectil. Nester viendo a Noah, estoy al mando, se dirige a Lincoln, Sargento Lincoln. Lincoln, aquí. Nester, informe. Lincoln, la mayoría de la compañía está dispersa. El primer pelotón intentó atacarlos, pero hay un tirador selecto, creo que están en el edificio con hueco en el techo. Nester dándole su lanzagranadas a Lincoln. Muy bien, quiero que usen este lanzagranadas hasta acabarlo. Cuando suceda que el pelotón vaya directo. Los demás síganme. Lincoln. Sí, señor. George contento. Gracias a Dios. Nester empezó a correr y con ello el tercer pelotón también empezó a seguirlo. Lincoln. Ya oyeron. El segundo pelotón siga al teniente. Sargento Lin. Lin usando el lanzagranadas. Listo, sargento. Lin usó lanzagranadas para destruir la posición del tirador designado. Gracias a ello el primer pelotón logró seguir con la persecución. Corríamos y corríamos mientras que los mitómanos seguían disparando su artillería, hasta que en un punto Nester se puso detrás de una pared y trató de usar su radio para contactar con la compañía Kair. Llegué hasta donde estaba. Lincoln. Señor. Nester. Lincoln. Estaba viendo detrás de aquella pared y de una parte disparos llegaron cerca de mi cara, pero solo unos fragmentos del concreto me rasmillaron una parte de mi cara. Nester. ¿Qué ves? Lincoln asomándose. Tanques e infantería, mucha infantería. Nester. La compañía Kair debería estar del otro lado, ¿puedes verla? Lincoln. No. Nester. Tampoco hay nada por la radio. Lincoln. Creo que van de retirada. Si no localizamos a Kair se escaparán. Nester. Sí, espera aquí. Nester empezó a correr, yo di unos disparos para tratar de cubrirlo. Él empezó a pasar por los mitómanos, que no le disparaban en el principio, creo que no podían creer lo que veían. Pero eso no fue lo más sorprendente, lo sorprendente fue que cuando contactó con la compañía Kair, él regresó. Pasó por el mismo camino con muchos de los miembros de la compañía, diciéndole que tenga cuidado tiempo después. Tomamos más de 100 prisioneros, algunos tenían una apariencia curiosa. Después, casi todo fue limpieza. En un lado unos camarógrafos estaban grabando a un grupo cantando una tonada muy conocida. Pero justo a 2 de ellos les llegaron 2 disparos de algún francotirador. Logramos cubrirnos donde fuera posible, asomé mi cabeza para saber dónde podría estar. Lincoln. Carajo, no lo veo, llega a ver una silueta en una ventana, segunda piso, edificio derecho. No falles David, da un suspiro y empieza a correr. David no vio al francotirador, y no fue hasta que un disparo llegó al suelo cerca de mí, desvelando su posición y David disparó dándole al francotirador. Tiempo después. Aún seguíamos recogiendo a los heridos del campo, muchos de ellos por un francotirador. Habrían sido más de no ser por quién David. Lincoln. Es grave George. George siendo cargado por Víctor. Una hermosa herida, Link, señala donde le dispararon, me dieron en el culo. Lincoln. Cuídate mucho George, sargento. Lincoln. ¿Sí? George. ¿Es cierto lo de Noah? Lincoln. Sí. George. Gracias a Dios por ayudarnos.
Seguí caminando. Observamos la ciudad de Lloyd la mayor parte del mes debiendo que la atacaríamos. Fue un alivio haberlo hecho. Muchos pensaron que tomando Lloyd nos retirarían de la línea y nos enviarían a Sicor para descansar, pero iba a ser así. Luego tomamos Claire más al este y después de eso Gurpis. En Gurpis pasamos la noche en un teatro viendo una película. Fue la primera vez en un mes que pasábamos la noche bajo techo. Veía a mis hermanos, la mayoría, sobre todo los varones, estaban buenos unas fotografías. Algunos tenían una cara de tristeza, amargura y algunos de enojo, que hasta incluso la quemaron con algún encendedor que tenían. Ya nos iban a relevar y pronto iríamos a Sicor. Pero en la mañana siguiente supimos que lo de Sicor se iba a posponer. Jared había lanzado una contraofensiva en la zona noreste y nos enviarían a Fluex para defender esa línea. Pero esa noche no lo sabíamos, esa noche estábamos bien. Pasé parte de la noche para elaborar una lista para ver quiénes habían caído. Llegamos a Gloin con 121 soldados y 24 reemplazos, para un total de 145, solo quedaban 63. A Yakov llegando hirieron gravemente y Marcus se disparó por accidente. Jonais Strauss perdió la carne de su pierna. Entre las bajas estaban Svice, Ariana, Hudson, Azerdan, Asael Rimbaud y Victoria Medvedev. Ese mes el Agloin nos costó un buen oficial, Buck Compton, y uno malo, Norman Noah. Pero al final volvió uno bueno, así que saldremos adelante. Nester viendo la lista. ¿Qué pasa? Lincoln. Nada. Nester. Volveré a la unidad, antes de que desaparezcan, le devuelve la lista y empieza a alistarse, ¿quieres saberlo no? Lincoln. ¿Qué cosa, Nester? Nester. Si las historias que dicen sobre mí son ciertas. Te darás cuenta que en esas historias, todo el mundo dice que las escucho de alguien que estaba ahí, pero cuando le preguntas a esa persona, dice que la escucho de alguien que estaba ahí. No es nada nuevo. Apuesto a que si regresara 3000 años atrás escucharía a un par de pasalameños diciendo y comentando cómo espiar decapitó a varios prisioneros mirtómanos. Lincoln. Bueno, tal vez seguían hablando porque nunca escucharon que espiar lo negara. Nester. Tal vez porque espiar sabía que era mejor que los hombres creyeran que era el peor hijo de puta de toda la antigua Pasaland. Lincoln. Señor. A ellos no les preocupan las historias, les agrada volver a tenerlo de oficial, están felices de tener un buen líder de combate. Nester. Según sé siempre han tenido uno, me dijeron que siempre tuvieron a alguien con quien contar. Los guió en el Bosque Negro, los unió cuando los bombardearon en aquel lugar. Todos los días los animaba, los mantenía atentos, los guiaba, todo lo que hace un buen líder de combate. No tiene idea de quién hablo, ¿verdad? Lincoln. No, Nester. Nester. De usted primer sargento. Desde que Orpeo se fue a la unidad, usted ha sido el líder, empieza a retirarse pero se acuerda de algo, y no será primer sargento por mucho tiempo, sargento. Lincoln. Señor. Nester. Orpeo solicitó una comisión y Anson la aprobó por usted. En pocos días será algo oficial. Felicidades, teniente. Quedé sorprendido por todo lo que me dijo Nester, él solo se dispuso a ir con la unidad. Día siguiente. Estábamos camino Fluex junto con la compañía Cruxir y demás elementos del segundo batallón. George. Mira, la compañía Efral. Oigan. Rafael. ¿Qué quieres? George. Gracias por cagarse en nuestras trincheras, idiotas. Cox. Sí, fue un placer. Víctor. Disfruten la jornada, hermanos. Seguimos con nuestro camino, sentíamos que muy pronto entraríamos a la Myrtoville de Jared.